Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, y un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios, así que le damos la bienvenida. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias a Dios una semana más, ¿verdad? Y aquí batallando con el internet, pero bueno, espero que este mensaje llegue a quien tenga que llegar y vamos a orar porque el tiempo ya ahora sí que está apremiando. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de ser instrumentos en tus manos, Señor. Te pido que tomes control de este tema, que tú mandes esta semilla de vida a aquellas personas que están necesitando y que también para mí, Señor, porque también necesito semillas de vida para seguir creciendo en tu voluntad. Hoy ponemos este tema en tus manos y sé tú glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que el tema de hoy se llama Al pasado solo se va para reconciliarse y tomar aprendizajes. Este es el tema de hoy. Y quiero asentar este versículo. Yo quiero decirte antes de empezar, es que el pasado siempre está tocando nuestra puerta para generar en nosotros sentimientos, emociones, cosas que nos llevan a accionar en, en una, en una actitud incorrecta, porque el Señor nos está dando su palabra, que su palabra es luz a nuestros pies, lumbrera al camino. Entonces el Señor quiere que nos dirijamos en nuestro diario vivir en la palabra de Dios, no en lo que no en lo que sentimos, ni en lo que pensemos, ni en lo que sucedió en el pasado. Entonces, nuestra tendencia como humanos es siempre estar viendo el pasado. Y hoy quiero sentar este versículo en 2 Corintios 5:17 al versículo 19. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas, dice aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba, ¿verdad? No tomándoles, ¿verdad? En cuenta. Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y hoy quiero decirles que reconciliación significa recuperar un estado previo, positivo, traumáticamente quebrantado. La reconciliación puede ser entre personas o grupos sociales. Es un proceso de superación de rupturas, distanciamientos, ¿sí? Agravios o heridas. Hoy quiero hablarles de esto. La palabra estar en Cristo habla de presente. Cuando habla en la palabra que estaba hablando en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, está hablando de presente. La palabra presente es lo que pasa, lo que pasó ayer ya pasó, es pasado, son cosas viejas y el pasado no tiene relevancia solo para reconciliarte contigo mismo o con tu prójimo o aprendiendo de los errores de lo que ya no nos debemos permitir repetir. Sí, y esto es lo que te quiero decir. Vemos que en el Antiguo Testamento todo lo que hicieron los hombres, sus fallas, sus errores, es para enseñarnos algo, tener un aprendizaje, pero no quedarnos en esa derrota. David no se quedó en esa derrota, tuvo aprendizaje y reconoció con humildad, ¿verdad?, sus errores y sabía que había una consecuencia de sus actos. Entonces quiero decirte, las cosas nuevas que aportan en la reconciliación es el amor. Tú y yo vamos a vivir cosas, va a estar siempre tocando nuestra puerta, nuestra mente, nuestro corazón, el pasado, las heridas viejas, lo que nos hicieron, lo que no pudo ser, lo que pudo haber sido y todas esas cosas, ¿no? Y nos generan emociones y sentimientos, pues, dañinos muchas veces. Entonces, las cosas que aportan a la reconciliación es el amor, perdón, arrepentimiento y agradecimiento. Eso aporta, ¿verdad? Cuando tú y yo estamos reconciliándonos. Tenemos que blindar la mente con la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que blindar la mente con la palabra de Dios. Y eso lo hablamos siempre, ¿verdad? Pero no nos vamos a cansar de repetir porque es lo que te va a dar vida, es lo que te va a renovar, es lo que te va a sanar. Los pensamientos que nos permitimos estarán enlazados a emociones que producirán reacciones impulsivas, ¿no? Impulsadas, o también puede ver, de acuerdo a los pensamientos, nos va a dar el control y dominio propio. Entonces, ¿qué te estás permitiendo pensar?
¿sí? Porque si estás permitiendo pensar en las cosas de heridas del pasado, al pasado no puedes volver. El pasado nada más es para reconciliarte, ¿sí? Con las personas, o sea, perdonarlas o pedirte perdón y seguir adelante, pero también para tener aprendizaje de las cosas que hicimos mal para no volver a caer en ellas, para no volverlas a repetir. Entonces, lo que le estoy comentando es los pensamientos que nos permitimos estarán enlazados a qué emoción te va a producir, ¿verdad? Y qué reacción vas a tener. Y vas a estar sujetando de acuerdo a lo que tú te permites pensar. Esa emoción va a generar en ti un sentimiento. Y sabemos que la tendencia de la naturaleza humana es ir a las máscaras, ¿sí? Irnos a la carne, a la parte natural que está desde Adán, ponernos esas máscaras y ocultar lo que verdaderamente queremos o deseamos, pero que no lo hacemos por el temor a ser rechazados o por perspectivas irreales, ¿sí? Tenemos temor. Y eso es la naturaleza. Por eso es que el Señor siempre le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú estés. Está hablando de que siempre va a estar a la puerta del temor, pero no es con nuestras fuerzas estamos venciendo, es el poder de Dios en nosotros el que nos está llevando a la conquista de nosotros mismos para cumplir todo aquello que Él diseñó y que Él tiene en su propósito para darnos esa vida nueva, ¿no? Para ser de bendición nuestra, pero también de los que nos rodeen. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo, hay un solo modo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Entonces quiere decir que hay un solo modo. Y el modo es el amor. El amor por Él, primeramente, porque tenemos un amor por Él que nos llevará a hacer eso que nos pide en su palabra. Soltar la ofensa, perdonar, no buscar venganza, aunque lleve un tiempo sanar. ¿Sí? No es que lo sentimos, sino que es una decisión hacer esto que nos lleva a libre albedrío. Perdonar no cambia el pasado, pero sí va a cambiar tu presente y por lo tanto tu futuro y mi futuro. El perdonar a tu agresor o a quien te humilla o te humilló, te devuelve la inocencia. Cuando yo oí esa palabra inocencia, está hablando, es decir, te vuelve libre de culpa, ¿sí? Cuando tú sueltas la ofensa, cuando tú perdonas, ¿sabes qué es lo que hace? Te vuelve a la inocencia a los ojos de Dios, ¿sí? Te hace libre de culpa y te posiciona en pureza ante Dios y te vuelve de nuevo la alegría. Esto es un proceso para todos nosotros, los que estamos viviendo como hijos de Dios. Cuando hablo, quiero decirte que no guardes veneno en el corazón, acepta la responsabilidad de tus errores, porque todos hemos cometido errores y vamos a seguir cometiendo errores, pero la tendencia debe ser de un hijo de Dios de ir en menos errores y más en luz y en obediencia. Pero, ¿qué te quiero decir? Abraza esos errores cometidos, abraza esa parte de tu alma que no te agrada de ti mismo, abraza ese cactus, ¿no? Abraza ese cactus y sí, abraza ese cactus porque si lo haces lo suficiente, te volverá más humilde reconociendo que no todo lo sabes, no todo lo sé y no todo está bien en nosotros. Ese es el cactus, abrazar eso porque te va a dar humildad de reconocer lo necesito y te va a hacer empático con aquellos también que fallan porque están en proceso igual que tú y que yo. Cuando hablo del cactus, es esa parte de ti que está en el proceso, ¿sí? De sanidad o de restauración, que ya lo detectas, que ya lo detecto, ¿verdad? Que no se alinea a la voluntad de Dios, pero que no lo debemos de odiar, ¿sí? Ni condenarnos, porque estaríamos odiando nosotros mismos. Y eso no quiere Dios, ¿sí? Sino que quiero abrazarlo y esa parte que tanto me está acusando el enemigo y rendírselo a Dios, rendírselo a Dios. Aquí estoy con esta humanidad y decirle con nuestras palabras, ¿verdad? Reconociendo, Señor, que te necesito, porque esta área me rebasa, esta área yo no puedo y sé que el único que me da el crecimiento espiritual, el único que me hace ver las cosas del reino viene de ti. Entonces, necesito de ti, quiero honrarte con mi forma de vivir, quiero renunciar a todo esto y tú le puedes hablar con tus palabras porque va a haber cosas de nosotros que nos va a mostrar en el camino del Espíritu Santo que no se alinean a la verdad, nuestro carácter, nuestra conducta, ¿verdad? Nuestras actitudes, también la imprudencia que podemos conducirnos en determinado momento, pero son cosas que nos llevan a aprendizaje, no para condenarnos, sino para decir, esto es mi debilidad, esta es mi falla, necesito tu ayuda aquí, Espíritu Santo. Entonces,
Cuando dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esta palabra, esto que está hablando es algo poderoso. Nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Y Cristo en Dios, y nosotros igualmente tendremos que hacer lo mismo que hizo Jesús. No tomar en cuenta los pecados a los que nos ofenden, a los que nos humillan, a los que nos rechazan y nos levantan falsos, sino como hijos buscar se reconcilien con el Señor por medio de nosotros. ¿Sí? Nosotros somos instrumentos de Dios para llevarlos a la reconciliación. Mucha gente está enojada con Dios. Muchas veces la gente no conoce todo lo que tú y yo ahorita en este momento conocemos, pero nosotros tenemos que ser ese libro abierto, que no tengan que leer la palabra, sino que nos lean a nosotros. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo haremos que por medio de nosotros se reconcilien, verdad, con Dios o con los hombres, las personas? Va a ser así, tú me maltratas, yo te bendigo, ¿sí? No vamos a dar ojo por ojo, diente por diente, no. Ahora es el amor, dijo, un nuevo mandamiento les doy, dijo Jesús, el amor. Entonces quiero decirte, cuando alguien te maltrata, yo voy a bendecir, voy a orar por esa persona, porque tengo la revelación de lo que se vive espiritualmente en esta tierra para que se pierdan las almas, pero tú y yo somos reconciliadores por medio de Cristo que vive en nosotros. Entonces tú hablas mal de mí, yo hablaré bien de ti. Y allí es donde nos atoramos muchos, porque tendemos a hablar más de lo que, si hablamos de más en lugar de pensar antes de hablar. Pero tú caminar, tú ser esa palabra de reconciliación es que tienes que cuidar lo que hablas, ¿sí? Porque tú estarás dando testimonio de quién sirves. Y eso me lo digo yo también. Tú hablas mal de mí, yo hablaré bien de ti. Esa es la forma que yo voy a ser una reconciliadora. Tú eres infiel, yo permanezco fiel en quien vive en mí. Sí, porque si yo permanezco fiel con mis fuerzas, no voy a poder, pero voy a permanecer fiel a lo que Dios me está enseñando, a pesar de que yo siente y quiera hacerlo a mi manera. El reino de Dios es siembra y cosecha. El reino de Dios es siembra y cosecha. Plantar semillas de amor, perdón, generosidad. Plantar semillas en esas áreas no siempre es fácil, ¿sí? Necesitamos estar en la fuente que es Dios, en su palabra, que es permanecer en oración también, porque diciéndole lo que estamos viviendo, que Él lo sabe, pero Él desea que tengamos esa relación de amistad con Él. Entonces, y cuando decides hacerlo en lo natural, obedecer en lo natural, lo haces también en el ámbito espiritual. Esas semillas generan fruto, sí, en el ámbito espiritual también y en lo natural, pero no siempre se va a cosechar, ¿verdad? En donde lo estás sembrando. Muchas veces Dios te va a dar la cosecha por otra parte o tal vez donde estás sembrando. Solamente Dios lo sabe. Entonces, quiero decirte, ando un poco mal de la garganta, quiero decirte, va a haber gente que no nos van a querer. Y está bien que no nos quieran. Dios los está usando para un bien. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Va a haber gente que tal vez te van a aborrecer y sí hay gente que no te ama. Deja que te aborrezcan, deja de estar queriendo nosotros que nos ame la gente, porque tiene un propósito lo que estamos viviendo, tiene un propósito de bien en ti y en mí, si nos aborrecen, si hablen mal de nosotros, todo eso tiene un propósito. Entonces, está bien, deja que pase eso porque te está formando, algo está permitiendo Dios para formar tu carácter, mi carácter. Y nos está fortaleciendo en los lazos con Dios para tener una dependencia de Dios y no del hombre. Entonces, dejemos la inseguridad, dejemos los complejos, no le demos poder a otros de levantarnos o derribarnos, porque eso es lo que hacemos cuando nos dejamos guiar por lo que otros hablan de nosotros o que te tratan mal y todo eso. Entonces, estamos en un sub y baja, ¿no? En emociones, en dependencias, en cosas que te van dañando el corazón y no te enfocas en el propósito, en la visión que Dios, cuál fue el llamado de Dios cuando te llamó a Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir? No le demos ese poder, ¿verdad? Dejemos esa inseguridad, dejemos ese complejo. Tenemos que afirmarnos en lo que dice la palabra de nosotros y hablarnos bonito en el espejo y afirmarnos nosotros, que el cerebro escuche lo que somos, lo que valemos, lo que somos en Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte?
Habrá veces que esas personas te van a hablar o van a hablar en tu entorno de acuerdo a sus malestares del corazón, de acuerdo a su humor que tengan, y está bien, pero no va a depender lo que sacan de ti, ¿sí? Tú tienes que aprender a tener ese dominio propio, ese poder, ese amor, ese dominio propio. Entonces, quiero decirte que la palabra que nos dejó al cuerpo de Cristo es reconciliación. Reconciliación. Eso es algo bien poderoso. Nosotros no podemos decir que estamos en Cristo y estar enemistados con todo el mundo. Tú tienes que buscar la paz en cuanto a ti sea posible. Tú vas a buscar la reconciliación, la paz, y no dependerá de lo que el otro quiera o no quiera, tú lo vas a hacer. Y vas a poner en paz tu corazón, ¿verdad? Y soltar toda ofensa, todo aquello que te pudo haber hecho en el pasado y vivir tu presente, porque estar en el pasado te detiene de vivir tu presente, tu futuro. Sí, tus ojos están puestos en el pasado y tu corazón se está envenenando. Entonces no podemos ser como hijos de Dios, estar en esa condición. Y quiero decirte, la reconciliación es recuperemos la amistad, ¿sí? Y la amistad primero es con Dios. Si nos hemos alejado, Él ha permanecido siempre fiel, nunca se apartó de nosotros. Y es tiempo de volver a Él. Pero si estamos con Él, porque muchas veces nos alejamos por las cosas cotidianas, por el trabajo, por los afanes, por todo, y no estamos en una relación con Él cercana. Entonces nunca es tarde para volver. Dios nunca se ha apartado. ¿Y qué quiero decirte? Pero también recuperemos la amistad en cuanto a nosotros sea posible con aquellos, ¿verdad?, que nos hirieron. El pasado es para volver y nada más perdonar, reconciliarte. Sí, hay cosas que son reversibles, que pueden volverse a hacer, pero hay cosas que ya no se pueden volver atrás, pero es tener paz, tener un corazón de cordial, ¿no? No de amargura ni de resentimiento, sino sabiendo que todas las cosas se van cumpliendo en los hijos de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tenemos que hacer esa reconciliación con nuestro pasado, pero también volteando atrás, viendo para aprender y no volver a cometer los mismos errores si nosotros fuimos los que agredimos, los que hicimos el mal a otros, ¿no? Entonces, el otro punto de reconciliación es recuperemos la cordura, la cordura, recuperemos la concordia, la armonía, ¿sí? El acuerdo de enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros no, recuperamos, ¿sí? Nos reconciliamos, vamos a recuperar la concordia. ¿Qué quiere decir? Va a haber armonía entre las personas. Eso es lo ideal. El acuerdo de sus enseñanzas, va a haber un acuerdo de nuestras enseñanzas que Dios nos está hablando a nosotros, uniéndonos a su yugo, no a lo que queremos hacer, sino uniéndonos a sus enseñanzas en su yugo, teniendo compañerismo con su justicia, ¿sí? Con la justicia del Señor. Y esa justicia nos va a llevar también a ser empáticos con otros y amar cuando de veras se debe demostrar el amor, cuando el otro falla. Hoy quiero decirte que tenemos que tener esa parte también en la unión con nuestro Padre. Cuanto a nosotros nos sea posible, ¿verdad? Seguir la paz y esa armonía con los demás. Entonces, busquemos aplicar en nuestro vivir con otras personas las enseñanzas bíblicas, que alumbremos con nuestra forma de vivir a otros, ¿sí? Los que estamos en Cristo como nuevas criaturas, el Espíritu mora en nosotros y nos va a guiar, ¿sí? Nos va a llevar a valorar, a agradecer y a respetar la asignación que Dios nos ha dado. La reconciliación es nuestra asignatura. La reconciliación es nuestra asignatura, no tomando en cuenta los pecados de los hombres, como Dios no toma en cuenta nuestros pecados, de antes, los de hoy y los del futuro. E igualmente nosotros con nuestro prójimo, ¿verdad? Y esa es una labor conjunta del Espíritu Santo y su palabra y la amistad que tenemos con Dios en comunión con Él. Esto tendrá un efecto, ¿sí? Porque siempre se tratará de relaciones donde se involucra el corazón, el ego, la obediencia y la palabra de Dios. Siempre va a estar involucrado ese tu libre albedrío. ¿A quién le vas a hacer caso? Eso tendrá un efecto de renuncia para un fin eterno, que no solo se trata de nosotros, sino de aquellos que aún no han entrado al redil de las ovejas de Cristo y que necesitan salvación, ¿verdad? Dios nos estará ajustando, preparándonos para ser embajadores aquí en la tierra, llevando al ministerio de la reconciliación y la paz entre Dios, nosotros y los hombres. Hoy quiero decirte, y por todo, en 2 de Corintios, dice así
versículo 15 dice, y por todos murió, perdón, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos, ¿sí? Entonces quiero decirles, las cosas que ahora nos distraen, buscando vivir para nosotros, nuestra felicidad, nos desenfocan de la verdadera misión. No que sea malo hacer cosas para nuestro bienestar, pero el objetivo mayor es tener en primer lugar a Dios y sus negocios del reino, para permitirle hacer lo que tenga que hacer en nosotros, para hacer, ¿verdad? Que se cumpla el propósito en nuestras vidas para bendición de muchos. Vamos a orar. Hoy fue muy rápido esto, se me trabó el internet, pero bueno, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias porque eres espíritu y donde está el espíritu, ahí hay libertad. Te damos gracias por esa libertad que nos das. Hoy, Señor, recibimos a tu Espíritu Santo porque este ministerio que nos has dado, la reconciliación, declaramos que lo llevamos a cabo con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy te damos gracias por nuestros hermanos que nos ven, por aquellas personas que están viviendo este punto, la reconciliación. Sé tú, Señor, ministrando en sus vidas del amor, del arrepentimiento, Señor, del agradecimiento, Señor, y que no volteen atrás para atarse, Señor, en el pasado, sino que los hagas libres de toda atadura del maligno. Hoy te damos gracias y bendecimos a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.